Buenos días, mis hermanos. 15 de julio, miércoles 15 de julio, 8 de la mañana en punto. 6 y 7 del libro de Job. Antes de cualquier cosa, vamos a ver si nos vemos en la transmisión. Y aquí estamos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Aquí estoy. Sí, perfecto, todo excelente. Todo excelente, gracias a Dios. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Primeramente te honramos. En medio de cualquier cosa que estemos viviendo, sea buena o no tan buena, te alabamos y te bendecimos y te alabamos y sabemos que nuestra vida está en tus manos. Todo lo que sucede en mi vida está en tu mano, Señor, y confío en ti plenamente, en que tu perfecta voluntad se va a hacer en mi vida porque yo voy a hacer lo que tú me digas que haga, Señor. Voy a ser dócil y obediente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vaya, ya somos muchos. Bueno, ni tantos, pero... Sí. Si todas mis penas y desgracias pudieran pesarse en una balanza, pesarían más que la arena del mar. Por eso he hablado con pasión. El Todopoderoso ha clavado en mí sus flechas y el veneno de ellas me corre por el cuerpo. Dios me ha llenado de terror con sus ataques. ¿Acaso rebuzna el asno si tiene hierba? ¿O brama el toro si tiene pasto? ¿Quién come sin sal una cosa desabrida? ¿Qué gusto tiene una cosa sin sabor? Pues lo que jamás quise comer es ahora mi alimento. Ojalá Dios me conceda lo que le pido. Ojalá me cumpla lo que deseo. Ojalá Dios se decida por fin a aplastarme y acabar con mi vida. Todo el capítulo 6 y el capítulo 7 es el diálogo de Job con sus amigos y es la expresión de su dolor más profundo. Y está pasando ahorita Job por una etapa de frustración. Es decir, se siente decepcionado por lo que está recibiendo tanto de Dios como de sus amigos, porque no tiene lo que quiere o no está como quiere, y esto le provoca frustración. Ese sentimiento de decepción, de ¿cómo podríamos definirlo, hermosa? Tú que eres tan estudiosa de esos temas, ¿cómo pudiéramos definir la frustración? Es que empieza justamente ese capítulo dándole el peso real a su dolor, validando la dimensión de su dolor, que no era poco. Y el capítulo anterior era el discurso de su amigo, donde su amigo literalmente lo minimizó su dolor, no lo validó. Entonces Job dice, no, este dolor verdaderamente es real, es intenso, es fuerte, así yo lo estoy viviendo, como respondiéndole al amigo que lo minimizas mi dolor, que es fuerte. Sí, pero no me definiste frustración. Frustración, pues, cuando no te validan una emoción. Ok, es decir, cuando no obtienes lo que quieres, cuando tu amigo habló pero no te satisfizo, no te ayudó, no sentiste un acompañamiento como el que tú esperabas. No se sintió comprendido. No se sintió comprendido. Dice, fíjense, versículo 11. Ya no me quedan fuerzas para resistir
ni razón alguna para seguir viviendo. No tengo la dureza de la roca ni la consistencia del bronce. No puedo valerme por mí mismo, ni cuento con ningún apoyo. No cuento con ningún apoyo. Al amigo que sufre se le ama, aun cuando no haya sido fiel al Todopoderoso. Pero ustedes, mis amigos, me han fallado, como arroyos que se quedan secos. Él siente, primero dice, ojalá y mejor me muriera. Pero se siente todo frustrado porque ni sus amigos, que él consideraba los mejores amigos, están siendo para él de alguna ayuda. Y cuenta muy poéticamente esto y dice, el agua baja turbia, revuelta con el hielo y la nieve, pero pasa el deshielo y se secan los arroyos, viene el calor y se acaba el agua, hace que las caravanas se desvíen de su camino y que avancen por el desierto y mueran. Las caravanas de Temá y Sabá buscan llenas de esperanza esos arroyos. Es lo que él esperaba. Él esperaba, lleno de esperanza, encontrar consuelo en sus amigos. Pero dice, pero al llegar se ven decepcionadas, queda frustrada su esperanza. Así son ustedes para mí, ven mi horrible situación y sienten miedo. Entonces, se sentía decepcionado de Dios. ¿Por qué Dios actuaba de esa manera? Y se sentía decepcionado de los amigos. Dime si te parece esto algo conocido. Si alguna vez te ha pasado que te vieron caído, hicieron leña de ti. Que te vieron derribado y se ensañaron en ti. En una ocasión me robaron a mí 2 camionetas en el lapso de 15 días. Me robaron primero una camioneta, compré otra camioneta, me la volvieron a robar. Y me decía una persona, es que a puntas de camionetadas Dios está tratando contigo. No sabes cómo duelen esos comentarios, hermano. No sabes cómo laceran, cómo lastiman. Porque, pues quizás sí sea cierto, pero no es lo que se dice. Job encontró decepción porque no encontraba, ni en Dios no encontró la respuesta, ni en sus amigos. Y aquí hay algo bien importante, mi hermano, algo bien importante. Número 1, entender como una base sólida de tu vida, como el fundamento más grande que puedas tener doctrinalmente, que Dios no es injusto, que Dios no es malo, que Dios no le falta misericordia ni le falta compasión, que Dios no quiere destruirte, que Dios no quiere tu mal. Eso es algo que tenemos que tener bien grabado en nuestro ADN, en lo más profundo de nuestros huesos, que eso no puede existir en nuestra vida. Podemos sentirnos frustrados, podemos sentirnos que hemos fallado, podemos sentir que estamos muy mal, podemos quejarnos, podemos renegar, podemos lo que quieras, pero nunca olvidar la esencia de Dios. Puedo olvidar mi propia esencia, puedo tener dudas de mis amigos, de mí mismo, y puedo tener dudas de todo, pero si yo confío siempre en el plan de Dios y siempre lo tengo como base, que Dios es bueno y que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y que la voluntad de Dios se va a cumplir en mi vida y que voy a estar bien. Si eso lo tengo como una base, puedo ser movido por el viento en mis emociones
y en mi condición y en cualquier cosa, pero yo nunca me voy a desarraigar, porque mis raíces están profundamente metidas en la tierra. No sé si vieron las noticias, hay una noticia que se arrancó, enfrente de la iglesia se arrancó un árbol y la cámara de seguridad de las tortas capta el momento en que el árbol se desarraiga. ¿Por qué el otro árbol no se desarraigó? Porque el otro árbol que está a un lado estaba más profunda sus raíces. Entonces, que el viento nos corte las hojas está bien. Que el granizo destroce nuestras ramitas está bien. Pero que no nos desarraigue. ¿Y cómo no nos va a desarraigar nunca? Cuando nuestras raíces están más profundas en Dios. Si tú metes tus raíces más en el Señor, no te va a desarraigar ninguna tormenta ni ningún conflicto. ¿Cuál es la raíz a la que me refiero? Tu fe, que está basada en los atributos y en las características y en el carácter de Dios, que es donde está basada nuestra vida. Mi vida no puede estar basada en una cuenta bancaria. Mi vida no puede estar basada en una condición matrimonial. No puede estar basada en mi esposa y cómo se porta ella o cómo actúa. Mi rectitud. En su rectitud. O sea, no puede estar basada en la iglesia, no puede estar basada mi vida en el pastor, menos, no, en él ni nada que ver. Tiene que estar basada en Cristo y en el carácter de Cristo. Por ejemplo, ahí Job justo en ese capítulo comienza sus cuestionamientos, porque el marco teológico del amigo decía, o la fórmula decía, que si tú eras justo y recto, pues ibas a tener la protección divina. Entonces Job le dice, bueno, ¿cómo aplica esto en mi caso? Porque ya no me cuadra, ya no me checa. Entonces cuando también tenemos malos enfoques, pues sí te va a hacer como que te va a brincar en dado momento que estés pasando por una crisis, esas cuestiones, porque estás mal enfocado, porque no tienes como que el panorama completo de estos atributos que menciona diferente, que son tu arraigo principalmente. Dice mi esposa así, he dicho. Entonces empieza Job, esa frustración que siente, porque no está como quisiera estar. Y esa frustración que siente, porque sus amigos no son como él se supone que deberían de ser, lo lleva a esta condición de turbulencia emocional y espiritual y a cuestionarse. No está mal cuestionar, incluso a Dios. No está mal cuestionar. Yo siempre había escuchado desde mi niñez y mi juventud que era muy malo cuestionar. Pero yo ahora que entiendo, ya que soy adulto y soy más adulto que antes, más mayor y más adulto, entiendo que no es malo cuestionar. Es bueno cuestionar. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, acá de compas, ya que salió Nesquita del hospital, ya que estaba afuera, ya que estaba bien, ayúdame a entenderlo, de verdad quiero entenderlo porque otras personas pasan por eso. Dios no me explicó nada. O a veces sí. A veces sí. Y es que el cuestionamiento, yo ahorita lo estoy entendiendo, que el cuestionamiento surge de una deconstrucción de algo que tú creías. Deconstrucción es que se tiró, se destruyó. Ajá, surge de una deconstrucción. Entonces viene el cuestionamiento, entonces cómo es, cómo aplica, y comienzas a
a buscar la nueva construcción. Comienza a buscar la nueva construcción para añadir significado a eso que te está pasando. Sí, es que el cuestionamiento no siempre trae respuesta, pero es que a veces la no respuesta es una respuesta. A veces esa mirada de Dios, o ese abrazo de Dios, o ese beso que Dios te da en los momentos tristes y que vienes con Él y le preguntas, Señor, explícame, contéstame, ¿qué pasa? A veces sí te contesta, a veces no te contesta. Jeremías, en su dolor muy grande que sentía, porque el pueblo, Dios le había revelado que el pueblo se iba a ir en cautividad a Babilonia, y estaba ocurriendo todo esto, y en medio de una cisterna húmeda, donde lo habían metido como cárcel, como preso por lo que había dicho, Jeremías platica con Dios, y tenemos ese texto tan hermoso y tan poco entendido de Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, pensamiento de bien, para darles el fin que esperan. Y lo utilizamos siempre como esa fórmula de que no me va a pasar nada malo, pero se los estaban llevando a Babilonia. Y Dios le está mostrando a Jeremías, tú aguanta, corazón, aguanta, no te preocupes. O sea, tengo pensamientos buenos, va a estar bien, vas a estar bien al final de cuentas. Entonces no es malo cuestionar, no es malo si vas con el pastor y le preguntas, oiga pastor, ¿por qué hizo tal cosa? Yo te voy a platicar mis razones y el por qué. ¿Por qué? Cállese. ¿Qué tiene? No, te voy a platicar por qué. Y cómo es que proceso yo esa información y por qué tomé esa decisión. Si tú vas con tu mamá, con tu papá y les preguntas, pero así, en buena onda, oye mamá, ¿de verdad tú quieres más a mi hermanito que yo? Y te va a decir, claro que no. Es decir, Job se siente frustrado, Job se siente decepcionado y se siente, dice, capítulo 7, versículo 3, me ha tocado vivir meses enteros de desengaño, noche tras noche de sufrimiento. Esa deconstrucción de la que habla mi esposa está muy atinado, porque a veces Dios destruye para construir algo nuevo, y a veces Dios quiere que se destruya nuestra ideología o falsa doctrina y construir cosas nuevas. A mí me gusta mucho la analogía de la construcción con el proceso de Dios, porque de verdad es muy acertado, y Dios lo utiliza mucho en la Biblia. Y yo platicaba en una ocasión con un amigo que a veces Dios trae su retroexcavadora porque va a hacer una alberca y empieza a hacer un hoyo grande, y nosotros nos asustamos porque Dios nos quita y decimos, ¿por qué me quitas, Señor? ¿Por qué me quitas? Y con una pala estamos queriendo tapar el hoyo que Dios está abriendo, pero Dios dice, hijo, es que espérame, no me estorbes, porque vamos a hacer una alberca donde va a ser bien divertido aquí cuando pases horas de diversión con tu familia. Y si lo platicamos, si lo cuestionamos, y Dios nos platica sus planes, la diferencia de Job con nosotros es muy grande y es abismal la diferencia, porque la condición de Job era que no podía entender, y nosotros sí podemos entender. Que Job no tenía el Espíritu Santo para que le pudieras revelar los misterios
y los planes de Dios. Nosotros sí podemos entenderlo porque tenemos el Espíritu Santo. El hombre natural, dice Pablo, no puede entender las cosas espirituales porque le son locura. El hombre espiritual sí puede entender las cosas espirituales. Y dice Jesús, Juan 15:15, ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe, el siervo no entiende. El siervo no conoce los planos, no ha visto el render, no ha visto los dibujos, no le han mostrado el proyecto general. Y nada más le dicen, tú hazle así, y él lo hace. Cuando nosotros somos sus amigos y nos enseña el plano, nos muestra el render, nos muestra los dibujos, nos platica el proyecto y lo podemos entender, porque el hombre espiritual puede entender las cosas espirituales. Entonces esa frustración puede desaparecer rápidamente. Pero aquí hay algo bien importante, mi hermano. El no querer depender del hombre, sino depender de Dios. Entender que no son los amigos la solución, que no es la iglesia donde está basada mi fe, no es el pastor donde está basada mi fe, no es el amigo donde está basada la fe, que pueden fallarme los amigos, que puede fallarme la iglesia, que puede fallarme el pastor, que puede fallarme todo el mundo, pero que Dios nunca me va a fallar y que el plan de Dios se va a cumplir muy a pesar de cualquier situación y cualquier circunstancia que estemos viviendo. ¿Cuánto tiempo dura la etapa de la frustración? Ese tiempo tú lo determinas. En la medida en que tú entiendas que es temporal, que está bien que vengas y le cuestiones a Dios, que está bien y que le preguntes a Dios el por qué y qué hago, Señor. A veces no te va a responder exactamente el por qué, pero te va a señalar qué debes de hacer. Entonces, ¿qué podemos aprender el día de hoy? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Qué podemos aprender el día de hoy? Número 1, que mi vida tiene que estar arraigada en la fe de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Podemos aprender también que los amigos van a fallar, que la frustración es parte de la vida, que la decepción es parte de la vida. No siempre obtenemos lo que queremos, no siempre. Y la forma como manejemos la frustración es como vamos a aprender el arte de la vida, el arte de vivir, para poder disfrutarlo. Ayer te decía la que escribía máquina y la que tocaba el piano. Le platicaba a mi esposa la raíz o la fuente de esta analogía. Era una persona que criticaba o se molestaba con una hermanita porque decía que tocaba el piano como si estuviera escribiendo a máquina. Es decir, sin flow, sin sentimiento, sin emoción, sin sentir la música. Bueno, a lo mejor una persona que no sabía escribir a máquina, que está así con... Porque una que escribe bien... Sí, pero no tiene el flow, no tiene el sentimiento, no transmite. El sonido de una máquina de escribir no transmite un sentimiento. Cuando este hombre era un pastor retirado, criticaba a esta mujer, era porque él sentía la frustración de no disfrutar la música cuando tocaba esta mujer el piano. Por ejemplo, mi Alecita, yo disfruto tanto cuando me acompaña en la última canción de la predicación porque me percibe, y no sé si lo notan todos, pero percibe la intensidad de mi oración cuando canto fuerte, cuando canto suave, y le sube, le baja, le da mayor intensidad,
Cuando empiezo a hablar, ella me sigue acompañando y luego yo la cacho y estamos en un vals emocional, espiritual y musical. Cuando yo aprendo a moverme con la vida y a moverme con el Señor, me muevo, esa dualidad que hacemos Alecita y yo, cuando toca el piano y yo ministro, ella me acompaña y ella sigue mi ritmo de canción, en la canción, de la melodía. Es ese baile que tenemos que hacer con Dios. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando empezamos a entender a Dios, cuando empezamos a comprender cómo actúa. Y yo sé que a veces no me gusta, pero cuando yo confío plenamente en que Dios está haciendo la obra, en que Dios está actuando, en que Dios tiene un plan, que quizás no lo entienda, pero lo voy a entender. Cuando sé que Dios va a cumplir su propósito al final en mi vida, entonces la etapa de frustración es corta. ¿Es válido cuestionarlo? Sí, es válido cuestionarlo. Pero Él nos va a explicar porque somos sus amigos. Entonces, aprender a manejar la frustración nos va a ayudar a que los procesos de duelo sean más rápidos. A que mi dolor es fuerte y Dios lo entiende y Dios lo valida y Dios quiere llevarme a un nivel más alto. ¿No quieres añadir algo, hermosa? Bueno, también mencionar que en estos capítulos ya Job muestra los primeros síntomas de depresión, de deseo de morir, pero bueno, él no tenía el Espíritu Santo. Pero lo que quiero señalar es que cuando estamos en una condición así, las personas que no conocen a Dios pueden pasar por un periodo grave de depresión crónico que ya se vuelve más difícil de llevar. Y por último voy a añadirte esto. La forma mejor que ahora sí como dijo Elifaz, en mi experiencia, como dijo Elifaz, en mi experiencia, la forma mejor como yo he aprendido a salir de un cuadro de tristeza profunda ha sido la adoración. No escuchar predicaciones. No escuchar predicaciones. Leer la Biblia y adorar. Porque vas directamente a la fuente de vida. Tu espíritu se conecta con Dios. Las predicaciones son buenas, pero no para esos cuadros de tristeza profunda. Porque esos cuadros de tristeza profunda no lo alivia la palabra de un amigo, Elifaz o Bildad, la ayuda, la palabra de Dios. Entonces, si tú pasas o atraviesas por situaciones difíciles de tristeza profunda, ora con Dios, platícale a Él, exprésale tu tristeza, cuestiónalo, pregúntale por qué. Pregúntale por qué. Y pide ayuda, eso es importante. Adora a Dios. Adora a Dios. Entra en esa plática profunda, en esa adoración profunda. Si tu cuadro es más profundo todavía y sientes que no puedes salir tú solo, busca ayuda. Platica, tienes un pastor que te ama, de verdad te ama y busca tu bien. Tienes una pastora que te ama tanto que hasta se metió a estudiar psicología para poder ministrar bien. Tienes amigos en la iglesia y es importante siempre tratar de ser un buen amigo en la iglesia. También hay especialistas y profesionales.
siempre es bueno que tengamos, que seamos amigos buenos, seamos buenos amigos, para que cuando lo necesitamos tengamos un buen amigo también. Es que fíjense, mi esposa se está yendo por una línea de una red de apoyo y me dice, pero yo traigo otra línea. Yo traigo la línea de que es importante formar relaciones y vínculos en la iglesia. Esa es la red de apoyo, pero sí, mira, hay personas que se termina la reunión y salen disparados. A esos son los que yo quiero atrapar. Que se queden platicando con alguien, que se queden formando vínculos y formando relaciones. Te hago una pregunta, no para que me la contestes en el comentario, sino para que te la contestes a ti mismo. ¿Quién es tu befa o tu befo? Utilizando el argot adolescente de esta época, o no sé de cuál época. Así le llama Ale a sus amiguitas. Su befa es su mejor amiga. Best friend. Best friend. ¿Quién es tu amigo o tu amiga dentro de la congregación? Esa confianza que tienes para llamarle a cualquier momento y decir, a mí me encanta, cuando me llaman, a mí me encanta, no me molesta, al contrario, me gusta mucho. Varias veces me ha llamado Isaí y dice, oiga Paz, o oiga tío, fíjese que ¿qué hago? Tengo este problema. Y le doy el consejo, sin protocolo, sin cita, sin quiero hablar con el pastor, no, oiga tío, oiga Paz, ¿qué hago? Esa confianza que puedas crear con alguien, conmigo, con mi esposa, con un hermano, entre ustedes, ¿quiénes son tus amigos? Para eso hay que crear amistad. Después de la iglesia, quédate, platica con alguien, cómprate unos cacahuates, unas papas, una paleta, algo, una galletita de las de Lilia, y platica un ratito de fútbol, de lo que quieras, de cualquier tema, de herramientas, de lo que sea, pero crea vínculos dentro de la iglesia, porque esa es la forma de formar la red de apoyo que platica mi esposa. Con esto nos quedamos. Mañana es jueves, mañana ya es día de reunión, hoy es miércoles. Hoy sí te puedes casar y embarcar porque no es martes. Bendiciones, bye bye, nos despedimos, hermosa. Bendiciones a todos. Corazoncitos, 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 bye bye.